Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Muchas gracias por sus comentarios, puntos de vista. Carlos Ricardo Domínguez Ruiz nos escucha diariamente, nos dice que sí, como sociedad se está viviendo bastante miedo con lo que ha venido sucediendo en los últimos días aquí con la violencia en el estado de Veracruz. Muchas gracias, Carlos Ricardo Domínguez Ruiz, como cada tarde que nos escuchas. Vamos a seguir con más, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre los distintos sectores productivos del país. Directamente la Coparmex a nivel nacional acaban de ratificar a Juan José Sierra Álvarez, veracruzano. También ya fue presidente de Coparmex aquí en la zona Veracruz, Boca del Río. Lo acaban de ratificar como vicepresidente nacional de este organismo. Vamos a platicar con él para ver cuál es la perspectiva que tienen los sectores empresariales para este 2023. Juan José, adelante, muy buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Gracias por hablar con tu auditorio. Es un gusto estar esta tarde contigo en tu programa, Al contrario, Juan José, pues de entrada felicidades, de nueva cuenta, vicepresidente nacional de Coparmex. Es una gran responsabilidad y sobre todo la responsabilidad que conlleva al sector empresarial. Son muchos los gremios, ustedes son un gremio que se han pues prácticamente destacado a nivel nacional por pues de alguna forma contrapeso que están haciendo al gobierno como tal y a las decisiones que se están tomando. ¿Qué perspectivas hay para este 2023? Bien, gracias, Jorge. Efectivamente, mi ratificación como vicepresidente nacional de centros empresariales y federaciones, muy rápidamente, que sepan tu auditorio que Coparmex tiene presencia en 105 ciudades, que son 68 centros empresariales que están en esta vicepresidencia a mi cargo, bajo mi responsabilidad, más 20 delegaciones y 17 representaciones, y que pues tenemos la tarea y la encomienda de nuestro presidente nacional, José Medina Mora y Casa, pues de fortalecer a los centros empresariales del país, y que la fortaleza de la Confederación pasa por la fortaleza de los centros empresariales. Y precisamente en la presencia, en la Agenda Nacional Estratégica y en la presencia de las 105 ciudades, Jorge, pues es importante esta parte de que Coparmex es un sindicato patronal de libre afiliación, con 94 años este año que cumple de existencia, y que se ha distinguido por sus principios y valores en este tema de que somos altamente políticos pero totalmente apartidistas, y que defendemos estos legítimos intereses de los empresarios. Entonces, esto nos obliga a acompañar, por supuesto, las buenas decisiones de política pública, pero también nos obliga a señalar cuando estas decisiones no son buenas, son contradictorias a estos intereses legítimos, o son contradictorias para el bienestar de los mexicanos, de los ciudadanos, pues donde viven, donde están asentadas nuestras empresas, porque defendemos los legítimos intereses de los empresarios, pero también estos legítimos intereses de los empresarios pasa por defender las mejores condiciones de las ciudades y de los habitantes, pues donde están las empresas, ¿no? Y donde están los centros empresariales de Coparmex. Entonces, señalamos cuando son malas las decisiones, son contrarias, pero también como sindicato empresarial proponemos soluciones. No solamente señalamos, sino que proponemos posibles soluciones. Y en tema de entrada a las expectativas, Jorge, creo que lo hemos repetido con mucha exigencia, insistencia, advertencia, Coparmex, de las grandes oportunidades que tenemos hoy ante una recesión que sufre y que es evidente, macroeconómica, y nuestro socio comercial más importante, que es Estados Unidos, ante esta realidad también de una guerra comercial Estados Unidos-China, donde se están relocalizando las cadenas de suministro. Creo que aquí hay una enorme oportunidad para traer esa inversión a México, ya que es el consumidor, el mercado norteamericano, el mercado de Estados Unidos. Creo que aquí tenemos una enorme oportunidad
para que se puedan instalar esas cadenas de suministro que necesitan estar cercanas a Estados Unidos. Y creo que también hay una enorme oportunidad para el sureste del país aquí. ¿Qué necesitamos, Jorge? Pues necesitamos seguridad y necesitamos certeza jurídica, necesitamos Estado de Derecho, que creo que esto es fundamental. Es decir, el requisito indispensable para que esas inversiones se generen, para tener esas mejores condiciones, es que exista la seguridad, exista la certeza jurídica y exige el tema de Estado de Derecho, que creo que esto es fundamental. Creo que nuestro país, lo acaba de publicar el INEGI, 6 de cada 10 ciudadanos en nuestro país, en México, se sienten inseguros. Esta parte es altísima, el porcentaje de percepción de inseguridad. Y en el sector empresarial, Jorge, pues 2 de cada 3 socios de Coparmex, 1 de cada 2 socios miembros de la Confederación, de las 36,000 empresas, es decir, el 50%, pues ha sido objeto de robo en sus mercancías, en su transporte, en su patrimonio. Y cuando se les preguntó a los socios en Data Coparmex 2.0, pues cuáles eran, en primer lugar nos contestaron que era el robo de sus mercancías, el segundo del transporte y tercero el tema de la extorsión. Y recordemos que el tema de la extorsión tiene que ver también con el derecho de piso. En ese orden es que 1 de cada 2 socios afiliados a la Confederación, afiliados al sindicato patronal, han sido objeto de algún tipo de robo. Entonces, creo que esto es fundamental, Jorge. Aquí tenemos una gran oportunidad de que la recesión no tenga las consecuencias que puede tener en nuestro país de cara al 2023, en una gran oportunidad de atraer inversión extranjera y de traer inversión nacional a nuestro país, que creo que es muy importante. Entonces, sí, hoy creo que el nearshoring, que es una realidad ya en algunos lugares, pues podemos estar atrayendo mucha más inversión en esta gran oportunidad que es en la relocalización a nivel mundial de las cadenas de suministro. Juan, también ver otro punto, nos comentas, se necesita certeza jurídica, Estado de Derecho, seguridad, por supuesto. Creo que hay otro punto muy importante y ver cómo lo van a llevar a cabo ustedes también para este 2023, que es el diálogo para poder llegar a acuerdos. Vivimos en una polarización tremenda a nivel nacional que en nada nos sirve, al contrario nos perjudica. Juan, ustedes como sector empresarial, como grupo muy sólido a nivel nacional que ostentan una gran fuerza social, ¿cómo poder llegar a ese diálogo con las autoridades para que tanto el sector público como el sector privado pueda llegar a puntos de acuerdo? Sí, Jorge, es fundamental. Digo, en Coparmex, por supuesto, que históricamente tenemos esta parte de la concientización de la participación ciudadana, pues es fundamental estas mesas de diálogo que se conviertan no solamente de un diálogo estéril, sino estas mesas de diálogo se tendrán que convertir en unas mesas de trabajo para generar los acuerdos, escuchando a todas las partes, pero siempre poniendo por encima el bien común de los estados, del país, de los municipios, que creo que esto es fundamental. Es decir, solamente en unidad va a ser posible transformar las realidades pues de las diferentes ciudades. Es decir, en nuestro país son 32 diferentes realidades, y cada estado, en cada ciudad de los estados, pues hay diferentes realidades. Y creo que si aspiramos a transformar esas realidades en las ciudades, en los estados y en el país, por supuesto, que hoy es importante, Jorge, si no aspiramos a esas transformaciones en lo local, de lo que más le duele a las ciudades, pues no podemos aspirar a una transformación en lo nacional. Y por supuesto que ahí debe de estar un diálogo, pero sobre todo estas mesas de trabajo, que es fundamental para lograr los acuerdos. Nada
nada que en una mesa de diálogo, nada creo yo que es aquí imposible de solucionar. Es decir, todo se puede solucionar en una mesa de diálogo que aspire a ser una mesa de trabajo que vea por el bien de su ciudad, de su estado y por supuesto del país, Jorge. Perfecto, y sobre todo con voluntad de todas las partes. Todas las partes. Así es como se pueden llegar a los acuerdos, Juan. Pues nos dio mucho gusto platicar contigo, de nueva cuenta, felicidades, enhorabuena por de nueva cuenta, nombramiento como vicepresidente nacional de Coparmex, y vamos a estar atentos con todo lo que vengan realizando, por supuesto, Juan. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, y con el compromiso personal, institucional, insisto, de atender en esta encomienda por tercer año de nuestro presidente nacional a los centros empresariales del país. Y yo terminaría diciéndote, esta es una convicción institucional ante la polarización, la unidad y ante el desánimo y el desencanto que a veces desde el sector empresarial podemos padecer. Pues tiene que haber el tema de esperanza, y la esperanza tiene que estar fincada en la convicción para llegar a esas acciones y a esos acuerdos y a ese diálogo que tanto necesitamos en nuestro país. Por supuesto que sí, Juan. Pues como siempre, muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos con ustedes. Fuerte abrazo, Jorge, gracias, y un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, muchas gracias a Juan José Sierra Álvarez, vicepresidente nacional de Coparmex, hablando precisamente de todo esto que esperamos para el 2023.